nombre es Elías. Y yo soy Rachel. Y yo soy Ana. Y mi nombre es Christopher. Y todos juntos le decimos Bienvenidos. Y que tengan un Feliz sábado. Dios te bendiga. Quiero invitarte en esta mañana a que prestes atención al misionero de hoy. Como cada sábado siempre escuchamos en la iglesia una historia especial con motivo del misionero que nos viene de diferentes partes del mundo. En esta mañana nos viene desde Serbia y nos habla la historia de una señora llamada Virgiana y el título es Una atea asustada. Virgiana hablaba con su primo. Su primo le estaba contando algo que le estaba ocurriendo a su hermana, la prima de Virgiana. Su prima estaba padeciendo problemas que podría decirse que eran problemas psiquiátricos o psicológicos. Ella escuchaba voces, escuchaba ruidos, escuchaba que a veces se sentía que su cuerpo podía transformarse tan pequeño como un ratón. Y toda la familia estaba muy preocupada por ella. Decidieron llevarla a un psiquiatra y este le indicó algunos medicamentos que lamentablemente no le ayudaban mucho porque la mantenían totalmente dormida. También trataron de llevarla donde algunos sacerdotes para que le practicaran algún exorcismo y sacaran de ella aquel ser humano raro que tenía en su cuerpo. Así que le ponían una Biblia en la cabeza, una Biblia en los pies, pero esto no le ayudó para nada. Así que su prima estaba muy triste, estaba acostada, estaba a base de medicamentos, dormida todo el tiempo y Virgiana decidió ir a visitarle. Cuando Virgiana fue a visitarle, la encontró dormida, sin fuerza, sin ánimo para hablar y Virgiana se quedó muy preocupada. Ella recordó que anteriormente había visitado un sábado en la mañana una iglesia adventista y vio cómo los cristianos se postraban de rodillas y oraban. Virgiana era atea, ella no creía en Dios, pero en esa ocasión fue a la iglesia porque alguien la invitó y ella quería, como tenía tantas dudas de la existencia de Dios, quiso por curiosidad ir en esa ocasión. Así que recordó que los cristianos, cuando no tienen fuerzas para nada, cuando ya han intentado hacerlo todo y no han logrado nada, recurren a Dios y oran. Así que ella dijo, aquí no hay nada que hacer, ¿te gustaría que ore contigo? Y su prima le dijo, claro que sí. Así que ella se postró y lo primero que le dijo a Dios fue, Dios, si realmente tú existes, si realmente tú tienes poder, te pido que me protejas y me cuides de estos demonios que hay aquí. Y así oró por su prima y pidió que le diera paz a su prima. Así que ella se paró de allí, ella misma sorprendida de esa actitud que ella tomó de orar, si ella misma no creía en Dios. Así que se fue y al otro día cuando salió de la universidad se quedó intrigada por saber cómo se sentía su prima, así que decidió ir a visitarla. Cuando llegó a la casa, vio que su prima tenía mucho ánimo, estaba cocinando, estaba limpiando la casa, estaba de muy buen ánimo, con mucho entusiasmo, y ella se quedó maravillada y dijo, wow, realmente Dios existe. Mira cómo está mi prima, totalmente transformada. Así que Virgiana decidió, en base a aquella lectura de Génesis 28, 21, que Josué dice, si Dios me acompaña y me cuida, entonces el Señor será mi Dios. Y asimismo Virgiana dijo, el Señor será mi Dios. Y tomó la decisión de ir un día sábado a una iglesia adventista y tomar la decisión de ser bautizada. La ofrenda de 13º sábado que vamos a recolectar durante estos 3 meses va a ir para construir la iglesia que va a Virgiana, que queda en Nueva Belgrado. Así que con nuestra colaboración de ofrenda de 13º sábado vamos a ayudar para este proyecto de construir una iglesia en Nueva Belgrado. Muy bien, gracias Rachel por tan interesante historia. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es el repaso de la lección de escuela sabática.
Pero antes vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones recibidas de ti. Gracias por tu cuidado, por tu bondad, pero sobre todas las cosas por tu inmenso amor. Oh Padre de amor, hoy en día la situación a nivel mundial está muy mal. Pero a pesar de esto, oh Señor, tú estás con tus hijos. Sabemos que estas son señales del tiempo del fin. Te pedimos, oh Señor, que tú nos protejas, que nos ilumine y que nos ayude a cada día a caminar de la mano contigo. Quédate con nosotros, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Feliz Dios le sábado. bendiga. Muchas gracias, querida familia Goris, por ese bello segmento introductorio y por esa hermosa oración. Para todos mis hermanos, feliz sábado, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su escuela sabática. For all my young people, may God bless you all and happy Sabbath. Y para mis feligreses brasileños, Silmara e Gustavo, desejo que Deus os abençoe do fundo do meu coração. También quisiera enviar un saludo sincero y cordial para mis hermanos de la iglesia del puerto, para mis hermanos de la iglesia de Rahway, que el Señor les acompañe. Gracias por estar presentes en esta transmisión. Un abrazo para todos ustedes y espero muy pronto que nos reunamos todos juntos. Recuerdo aquella Santa Cena distrital que tuvimos en el bello templo de Rahway. Ojalá lo podamos repetir, que la próxima Santa Cena sea como esa. El tema que nos ocupa este nuevo trimestre es fundamental para el pueblo remanente. Cuando al Señor Jesús se le preguntó por las señales del fin del mundo, en 3 ocasiones, Él mencionó cosas que tienen que ver con los engaños. Por ejemplo, dijo, mirad que nadie os engañe. También dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y a muchos engañarán. E inclusive la obra de falsos maestros, instrumentos de Satanás, harán que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. ¿Y cómo nos podrá engañar? Muy fácil. El enemigo sabe que nuestra base de creencias es la Biblia. Por lo tanto, al llevarnos a malinterpretarla, nos tendrá a su merced. ¿Cómo? Pues haciéndonos creer como bíblicas cosas que la palabra del Señor no enseña. Y ahí tenemos la observancia del domingo, el estado consciente de los muertos y la existencia de un lugar de tormentos llamado el infierno. Pero nosotros diremos, como pueblo remanente estamos lejos de creer cosas como esas. Es cierto. No obstante, nosotros tenemos una teología muy centrada en los eventos escatológicos, es decir, en las cosas que ocurrirán en el tiempo del fin. Pues bien, el enemigo puede fácilmente levantar personas aparentemente muy piadosas que den interpretaciones falsas de los acontecimientos y así, entre el fanatismo y la liviandad, el enemigo nos puede dividir. Por lo tanto, te tengo una pregunta. ¿Estás listo para esta aventura espiritual que nos permitirá blindarnos contra los engaños de Satanás? Pues entonces, comencemos. Un asunto muy importante es que nosotros podamos notar la importancia que tiene esta lección. ¿Saben ustedes qué es lo más, pero lo más importante de la Biblia por encima de todas las cosas? Pues en este repaso lo intentaremos descubrir. Este repaso tiene 3 secciones en las que fácilmente abarcamos todo el contenido de la semana sin tener que ir día por día. Comencemos con el primer punto, la estructura de la Biblia. El término la Biblia es la manera como nosotros llamamos a las Sagradas Escrituras. En realidad esta es la transliteración de un vocablo griego que es ta
Biblia, que literalmente significa los libros. Y es que las Sagradas Escrituras son en realidad un compendio de 66 libros divididos en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia de la humanidad desde la creación hasta antes de la venida del Mesías. Por su parte, el Nuevo Testamento nos habla de la aparición de ese Mesías, su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección, ascensión y su promesa de la segunda venida. Todo esto se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo con algunas secciones en arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en el idioma griego, principalmente el griego koiné, que era el idioma que hablaba la gente en los tiempos del Nuevo Testamento. La forma como se divide el Antiguo Testamento es muy particular. Está formado de 4 secciones. La primera de ellas son el Pentateuco, los libros de Moisés desde Génesis hasta Deuteronomios. Después le siguen los libros históricos desde Josué hasta Job. Posteriormente vienen los libros poéticos y sapienciales que comienzan con los Salmos y terminan en el Cantar de los Cantares. Por último, tenemos una sección profética que va desde Isaías hasta Malaquías. Pero esta sección está subdividida en dos: los profetas mayores, de Isaías a Daniel, y los profetas menores, de Oseas a Malaquías. Toda la Biblia fue escrita por unos 40 autores en un periodo aproximado de 1500 años que nos llevan desde Moisés hasta Juan. Nosotros creemos que el primer libro de la Biblia en ser escrito fue el libro de Job, y el último de ellos fue el Evangelio según San Juan. La Biblia fue escrita desde 3 continentes diferentes. Pablo y Lucas escribieron muchos de sus escritos desde Europa. Moisés escribió también muchos de sus registros en África, pero la mayoría de los escritores estaban en Asia. Ya te dije cómo fue dividido el Antiguo Testamento. Ahora permíteme compartirte cómo lo está el Nuevo. Los primeros 5 libros conforman la parte histórica desde Mateo hasta Hechos de los Apóstoles. Después de esto vienen las cartas de Pablo desde Romanos hasta Hebreos, según lo creemos nosotros. Después de esto vienen las epístolas generales desde Santiago hasta Judas, y por último tenemos una parte profético-apocalíptica que es el libro de las revelaciones o libro del Apocalipsis. Pero pasemos ahora al segundo punto de Explora, y es el contenido de la Biblia. La Biblia está escrita en una variedad de géneros literarios, por lo tanto su contenido llega a nosotros desde varias perspectivas. Por ejemplo, el libro más largo de la Biblia son los Salmos y está compuesto por canciones litúrgicas de alabanza. El libro de Cantar de los Cantares comparte también el mismo género literario. Sin embargo, el objeto del Cantar de los Cantares no es la alabanza al Señor, sino la magnificación del amor dentro del matrimonio. Hay también muchísimo contenido legal dentro de las Escrituras, y para eso los libros de Números y Levíticos son un extraordinario ejemplo. Cuando uno pasa las páginas de estos libros, fácilmente encontrará subtítulos como leyes sobre tal cosa. Dentro del contenido bíblico también encontramos descripciones geográficas. Por ejemplo, lee Éxodo capítulo 15, versículos 22, 23 y 27. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y el versículo 27 dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Por qué creen ustedes, queridos hermanos, que es importante este tipo de descripciones de lugares geográficos en la Biblia? ¿Podrían conversar un poco ahí en familia? ¿Qué tal si lo hacen?
Aunque el tiempo es corto para dar nuestras respuestas ahí en casa, permítanme añadirle algo muy importante a sus respuestas. Es lo siguiente: hallazgos arqueológicos demuestran la existencia de muchos de los lugares bíblicos y también se han encontrado escritos antiguos que atestiguan de la existencia de esos lugares. Así que si el lugar es verdadero, entonces el relato de lo que sucedió alrededor o en ese lugar también es verdadero, incluyéndose los hechos sobrenaturales, como por ejemplo aquí en Mara, que el Señor pudo quitar la amargura de las aguas. La Biblia también menciona nombres de lugares como por ejemplo Belén, una ciudad que existe todavía. Lo que más me llama la atención de Belén es que su nombre significa casa del pan. Pues bien, en ese lugar fue donde nació nuestro Señor Jesucristo y Él dijo de sí mismo que era el pan de vida. ¿No les parece maravilloso que el Señor permitiera que su Hijo, el pan de vida, naciera en un poblado que se llamara Casa del Pan? Dentro de los tipos de literatura bíblica en la que las escrituras nos entregan el contenido de la palabra de Dios, encontramos dos que son supremamente importantes: la historia y la profecía. Hablemos de la primera. Las escrituras nos hablan de un hombre llamado Jesús de Nazaret que nació en Belén, que desarrolló su ministerio por 3 años y medio, que murió a las afueras de Jerusalén en el día de la Pascua del año 31. Que al siguiente domingo resucitó y que 40 días después ascendió al cielo. Pues bien, es imposible, es innegable el hecho histórico de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunos den algunas partes de las mencionadas anteriormente como improbables, existen registros de personas que fueron testigos oculares de su nacimiento, su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión. Quisiera ahora invitarlos a leer la palabra de Dios. Espero que la tengan con ustedes, así que tengan la gentileza y la abren conmigo para que leamos juntos. Busquemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y de ahí vamos a leer los versículos del 3 al 8. ¿Están listos? ¿Lo encontraron? Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que Pablo dice de la resurrección, algo que, según él, como testigo, fue un hecho histórico. Ahora, quiero que respondamos brevemente la siguiente pregunta: ¿de qué manera la resurrección le dio sentido a la fe de Pablo y nos da sentido a la nuestra? Conversen ahí brevemente como familia, por favor. ¿Cómo les fue con la conversación? Me imagino que hubo muchas respuestas buenas. Pues déjenme darles la mía. Si Jesús pudo resucitar de los muertos, nada impedirá que me resucite también a mí y te resucite a ti para cumplir en nosotros todas sus promesas. Eso le da sentido a nuestra fe. Hablemos ahora del segundo punto, la profecía. Este término en realidad es muy amplio. Significa comunicados divinos para su pueblo que pueden abarcar el presente, el pasado o el futuro. Pero en este caso nos circunscribiremos al hecho de que Dios pueda predecir el porvenir.
Cuando uno lee textos en la Biblia que predicen acontecimientos posteriores y después en la historia se los confirma, no puede encontrar uno nada más poderoso para el afianzamiento de su fe. De este punto, permítanme darles un par de ejemplos. Vamos a leer en Miqueas capítulo 5, versículo 2 y después vamos a buscar en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 6. Miren lo que dice Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En tiempo del profeta Miqueas se predijo que el Mesías nacería en Belén. Y ahora busquemos en Mateo capítulo 6 y vamos a leer los Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Miren lo que dice la escritura. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Notan ustedes cómo el cumplimiento de la profecía es un asunto que le da fuerza, le da base a nuestra fe. Miqueas profetizó con muchos años de antigüedad el lugar de nacimiento del Mesías, y en Mateo se verifica que el Señor Jesús, nuestro Mesías, nació precisamente en ese lugar. Y ahora permítanme compartir con ustedes un segundo ejemplo del cumplimiento profético. Jeremías capítulo 25 versículos 11 y 12. Posteriormente vamos a leer el cumplimiento en Daniel 9:2. Miren lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 25 versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Esto dijo el profeta Jeremías. Ahora miremos qué ocurre en tiempos de Daniel. Recuerden que esto también lo estuvimos estudiando en la lección pasada. Daniel capítulo 9 versículo 2 dice lo siguiente: en el año primero de su reinado, refiriéndose a Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros proféticos, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En tiempos de Daniel se cumplió precisamente el periodo, el tiempo que el profeta Jeremías dijo que acontecería la desolación de Jerusalén. Así que una de las cosas que afianzan nuestra fe en las Escrituras es precisamente los cumplimientos de las profecías. Pero el punto 3 de este repaso es, en mi opinión, el más importante: la transformación. Y es que la lectura de la Biblia es mucho más que leer cualquier otro libro, porque aquella persona que se haya imbuido dentro de sus páginas con corazón sincero experimenta lo que nosotros llamamos la transformación de la vida. Por ejemplo, Pablo, un fanático religioso perseguidor de los cristianos, debido a su encuentro con el Señor, llegó a convertirse posteriormente en un individuo que defendió el Evangelio y de manera altruista lo predicó por el mundo entero. El encuentro inicial de Pablo con la palabra encarnada, nuestro Señor Jesucristo, lo condujo a un análisis de las Escrituras que le permitieron quitarse el velo con que las leía. Y eso hizo que Pablo se convirtiera entonces en ese paladín maravilloso de la fe. Pero déjame decirte algo importante.
Esto no solamente sucedió con el apóstol Pablo, continuó sucediendo a lo largo de la historia y en la actualidad sigue aconteciendo ante nuestros ojos. Hay una inmensa cantidad de testimonios de hombres y mujeres que eran un problema social y que debido a su encuentro con el Señor y a la lectura de la palabra se han convertido en individuos de ideales nobles y altamente productivos para la sociedad en general. Seguramente en tu propia experiencia podrás encontrar un ejemplo de esto, de que uno se encuentra con el Señor y después Él lo lleva a la lectura de su palabra. Y ese encuentro y esa exposición diaria a los relatos de la Biblia le transforman la vida a uno. Te invito para que conversando ahí con tu familia traten de encontrar por lo menos unos 4 o 5 ejemplos, ya sean en la Biblia o tal vez en la vida de personas que conocen, de gente que haya sido transformada por la influencia de la palabra de Dios. Y ahora permíteme, hermano querido, decirte algo verdaderamente asombroso. Las Sagradas Escrituras comparten con nuestro Señor Jesucristo una característica increíble. Ambos son divino-humanos. Cuando uno lee el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, encuentra que de Jesús se nos habla como el Verbo encarnado. Él era divino, estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él. Sin embargo, ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pues en cierta medida las Escrituras son exactamente lo mismo, porque son la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el pensamiento de Dios dicho en términos humanos. Es decir, el inmortal tenía que comunicarse con los mortales y lo hizo a través de las Escrituras. Añado a todo esto que para mí es grandioso saber que cuando tomo en mis manos las Sagradas Escrituras, ahí encuentro expresada en palabras humanas la voluntad de Dios. De alguna manera siento que como sucedió en Jesús, que el Verbo fue hecho carne, así mismo ocurre en la Biblia. El Verbo de Dios, la palabra de Dios, el logo de Dios se materializa en las páginas del registro sagrado. Pero así como nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios por haberse encarnado como ser humano, así tampoco la Biblia deja de ser la palabra de Dios, aunque se haya velado en el lenguaje de los hombres. Como palabra de Dios, la Biblia es infalible, aunque dicha en el lenguaje de los hombres necesite ser interpretada. Por eso es que tiene poder para transformar la vida de aquellos que leen entre sus páginas, porque aquel que la inspiró es el mismo que trabaja convirtiendo la vida de cada uno de nosotros. Ahora los invito, mis queridos hermanos, a que hagamos un poco de aplicación a todo esto que hemos estado aprendiendo. Así que alístense para escribir en el chat o conversar entre ustedes ahí en casa las respuestas a las siguientes preguntas. Serán respuestas personales, nadie se va a equivocar con esto. La primera de ellas es, ¿cómo le explicarían ustedes a un niño de 6 años que la Biblia contiene la voluntad de Dios en las palabras de los hombres? Anímense por favor y coloquen ahí en el chat de manera sencilla. Después de todo, explicarle a un niño de 6 años no debe ser tan difícil, ¿verdad? Bueno, y mientras van algunos respondiendo a esta pregunta, permítanme hacerles la siguiente. Entre la historia bíblica, los salmos, la profecía que encontramos en la Escritura, las leyes, la ley de Dios y las leyes de Moisés, y la narrativa de los evangelios, ¿qué es lo que te resulta a ti personalmente más convincente de la veracidad de la Biblia como palabra de Dios? Por favor, escribe ahí en el chat. A mí me parece más convincente de que la Biblia es la palabra de Dios tal cosa. Puede ser la historia, los salmos, la profecía, las leyes
o el relato de los evangelios. Adelante. Y ahora voy para la tercera pregunta. En ella quiero invitarte para que ahí en familia, como estás, le comentes a todos los que te están oyendo tu testimonio personal. Cuéntales cómo es que la Biblia te está transformando la vida. Muy probablemente no podemos decir que ya nos transformó por completo, pero sí podemos argumentar cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor y de dedicarnos a estudiar su palabra, y la forma en que nosotros vemos que Él está realizando su obra en nosotros. Coméntenlo ahí en familia, y si alguno de ustedes es lo suficientemente rápido, pues escríbanos en el chat lo mejor que pueda su propio relato. Y como esto es una clase de escuela sabática, tenemos que dejarles tarea. Quisiera invitarles para que cuando termine el culto divino y en algún momento a lo largo del día, se reúnan un instante para buscar en la Biblia lo siguiente. Esta es la tarea. Que busquen 5 libros de la Biblia en los cuales puedan identificar a Cristo. Permítanme colocarles un ejemplo. Saquémoslo de la lección pasada, del libro de Daniel. Cristo era el cuarto hombre en el horno de fuego y era también Miguel el gran príncipe. Ahora les toca a ustedes para que encuentren a Cristo, pero atención, en los libros del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cómo comenzamos esta lección? Preguntándonos qué era lo más importante de todo lo concerniente a la Biblia. Pues la respuesta básicamente es esta. Lo más importante que tiene la Biblia no son la división en libros, ni los idiomas en que se escribió, ni la geografía que ella nos cuenta. Lo más importante de la Biblia es que puede transformar la vida de aquel que sinceramente lee en sus páginas. Y antes de despedir la parte que me corresponde, quiero hacer unos breves anuncios para que ustedes tengan en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con nuestros cultos. Para Elizabeth, la noche de los martes, y para Rowway el Puerto, en los días miércoles. Todos los martes y miércoles a las 7:30 de la noche, aquí en el canal de Elizabeth, nosotros tenemos el culto. Es el culto para nuestra iglesia, es el culto en el que podemos llamar, dar testimonios, hacer nuestras peticiones de oración. Generalmente lo hacemos a través de una línea de llamada de conferencias y la mayoría de nosotros, aparte de eso, pues nos conectamos en YouTube, en nuestro canal, y ahí podemos ver el culto y escuchar a nuestros hermanos. Así que martes y miércoles a las 7:30 de la noche. Pero los viernes nosotros tenemos que encendernos con Ignite. Ahí tenemos nuestra sociedad de jóvenes. Todos los viernes a las 8 de la noche tenemos la posibilidad de conectarnos con la sociedad de jóvenes. Finalmente, hermanos, nuestro culto del sábado es bastante importante durante estos días a través de nuestro canal. Hoy, por ejemplo, será el pastor Jorge Agüero el que nos dirigirá la palabra. De antemano, muchas gracias, pastor Agüero, por su gentileza de predicarnos la palabra del Señor, pensando de manera específica en nuestras iglesias de Rowway, El Puerto y Elizabeth. Ahora, antes de despedirme, quiero enfatizar algo muy importante. A lo mejor para ti no va a costar nada y no crees que es trascendente, pero para nosotros lo es. Ten la amabilidad de suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Es fundamental para el desarrollo de esta plataforma mediante la cual nosotros estamos comunicándonos entre nosotros y llevando también nuestra predicación al mundo. Por favor, suscríbete y claro, dale también like todas las veces que puedas a nuestros videos y todos los contenidos
que estamos subiendo al canal. Un abrazo grande, bendiciones para todos y estemos atentos a la palabra del Señor de parte del pastor Jorge Agüero, presidente de la Conferencia de New Jersey.